Y en este momento vamos a darle paso a la doctora Oriana Bastidas. Oriana Bastidas, tengo la fortuna de trabajar con ella en el mismo grupo en Medellín. Es cardióloga y es electrofisióloga, docente de la Universidad CES, y nos va a hablar de: tengo un paciente y me encontré una arritmia en el holter. Algo muy frecuente, le hacen un holter a un paciente y se encuentran una arritmia. Oriana, bienvenida y muchas gracias. Bueno, buenos días. Sí, esto es algo que es súper frecuente para nosotros y creo que debemos aprender a manejar este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer si me encuentro una arritmia y qué tipo de arritmia me puedo encontrar en un Holter? Entonces, quiero que empecemos con unos casos clínicos. Van a poner en el chat caso uno, caso 2 y caso 3. Son tres casos. ¿Cuál es el manejo que le darían a estos pacientes? Y a medida que desarrollemos la charla, vamos a ver qué estamos haciendo bien con estos pacientes o si cambiamos con la información que yo les voy a dar algo en el manejo de nuestros pacientes. Entonces, el caso uno se trata de un paciente de 76 años. Es totalmente asintomática cardiovascular y le hicieron un Holter de rutina y un ecocardiograma. En el ecocardiograma le encontraron una fracción de eyección del 60% y las aurículas estaban de tamaño normal. Y en el Holter vemos que le encontraron 10.935 extrasístoles que le dan una carga rítmica del 12%. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese paciente? ¿Le voy a poner bisoprolol? ¿Le voy a poner amiodarona? ¿Le voy a poner propafenona? ¿O voy a darle manejo expectante? Ese sería el caso uno. Si quieren poner en el chat o apunten en una hojita, porque lo importante es que veamos si estamos manejando bien estos pacientes. Entonces, el caso 2 es un paciente de 62 años con disminución de la clase funcional y angina y tiene un ecocardiograma con una fracción de eyección del 42%. Le pidieron un Holter y en el Holter le encontraron 20.971 extrasístoles ventriculares y eso le da una carga rítmica de 19.6%. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Le voy a iniciar betabloqueantes, le voy a poner amiodarona, le voy a hacer una coronarografía o voy a dejar con manejo expectante. Y el caso 3 se trata de una paciente de 36 años, totalmente asintomática cardiovascular, donde durante una evaluación por rutina lo encontraron arrítmico, el corazón arrítmico, y le encontraron un ecocardiograma con una fracción de eyección del 63%. Le hacen un Holter y tiene 2.037 extrasístoles que le da una carga rítmica del 3%, extrasístoles ventriculares. ¿Qué le voy a hacer a este paciente? Lo voy a manejar con bisoprolol, con amiodarona, con propafenona o manejo expectante. Y vamos a empezar definiendo qué son las extrasístoles. Entonces, las extrasístoles son impulsos eléctricos que surgen de sitios diferentes al nodo sinusal y pueden causar contracciones del corazón. ¿De qué van a depender si son anchas o estrechas? Si se originan por encima de las de His, van a tener un QRS estrecho y si se originan por debajo de las de His, van a tener un QRS ancho. En el electrocardiograma las podemos ver, las extrasístoles supraventriculares son muy parecidas al QRS basal del paciente, son QRS estrechos, las extrasístoles ventriculares son QRS anchos y vamos a ver que las extrasístoles supraventriculares vamos a encontrar una onda P que generalmente tiene unas características un poquito diferentes a la onda P basal del paciente. Vamos a hacer unas definiciones. ¿Por qué? Porque esas definiciones nos van a ayudar a entender qué extrasístoles van a ser negativas para el paciente o no son tan buenas para el paciente. Entonces vamos a definir el intervalo de acoplamiento. El intervalo de acoplamiento es este espacio que hay entre un latido sinusal y cuando empieza la extrasístole. Entonces, ese es un intervalo de acoplamiento. Una pausa es la pausa compensatoria que dejan las extrasístoles. Yo puedo tener una pausa compensadora completa o una pausa compensadora incompleta. La pausa compensadora completa es simplemente que si yo mido desde este S1 a este S1, la pausa va a ser el doble. La pausa la mido desde este primer S1 hasta que retorna el ritmo sinusal contenida en la extrasístole. ¿Y qué quiere decir que sea completa? Que mide el doble, déjeme yo prendo aquí el señalador, que mide el doble de este S1, S1. Si ustedes suman
650 más 1550 va a dar el doble de 1100, o sea, 2200. Y una pausa compensadora incompleta, entonces si yo sumo este 460 más este 1320, no me da el doble de 940 más 940. Interpoladas quiere decir que miren que no se modifica el latido sinusal o el ritmo que traía el paciente. Tengo este latido sinusal, una extrasístole, y acá vuelvo a tener un latido sinusal. Está en la mitad de estos dos latidos sinusales y no voy a tener ninguna pausa. Según la distribución, yo puedo tener en ritmo bigeminado, ritmo trigeminado. Bigeminado quiere decir que tengo una extrasístole y un latido sinusal, una extrasístole y un latido sinusal. Trigeminado, dos latidos sinusales y una extrasístole, dos latidos sinusales y una extrasístole. Y vamos a empezar con las extrasístoles supraventriculares. Como decíamos, son extrasístoles o son latidos extras que se originan en un sitio diferente al latido sinusal. Entonces, ustedes pueden ver acá que esta P es diferente a la P que vemos en la extrasístole porque se origina en un sitio diferente. ¿Qué tan frecuentes son las extrasístoles supraventriculares? Realmente son muy frecuentes y todo lo vemos a diario. En los Holter aparecen muy frecuentemente. El 60% de las personas que son jóvenes y sanas van a tener extrasístoles en un Holter. Y a medida que nos volvemos más viejitos, pues vamos a tener más extrasístoles en un Holter. Entonces, a los 50 años, por lo menos el 99% de los pacientes van a tener una extrasístole. Y así va a aumentar progresivamente según la edad. Entonces, si yo tengo entre 50 y 60 años, voy a tener en una hora por lo menos 1.4 extrasístoles. Entre 60 y 70 años, por lo menos 2 extrasístoles en una hora. El 100% de las personas ancianas o en edad geriátrica van a tener extrasístoles. El 73% de la población general tiene extrasístoles. Lo que es importante acá es que la proporción de pacientes con síntomas es desconocida. Yo no sé si un paciente que tenga 10 extrasístoles siente todas las extrasístoles o un paciente que tiene 3000 extrasístoles no siente ninguna. Y tampoco es claro el número de CAPs que causan síntomas en cada paciente. Entonces, tenemos varios factores etiológicos, factores fisiopatológicos y electrofisiológicos que van a hacer que estos pacientes o que los pacientes presenten más extrasístoles. ¿Cuáles son los factores etiológicos? La edad, como vimos anteriormente, a medida que nos envejecemos tenemos más extrasístoles. Toxicidad por drogas, enfermedad coronaria, algo muy importante y en la actualidad es muy importante por la epidemia que tenemos de la obesidad, es la apnea obstructiva del sueño. Aquellos pacientes que tienen además EPOC, historia de alguna enfermedad cardiovascular o dislipidemia. Y eso va a generar unos cambios fisiopatológicos. Esos cambios fisiopatológicos, tenemos unas anormalidades en el sistema nervioso autónomo y inflamación aguda o crónica que lo que van a generar en la aurícula es un remodelamiento estructural. Eso va a generar unos cambios electrofisiológicos y esos cambios electrofisiológicos van a generar mecanismos arritmogénicos como reentradas, aumento de la automaticidad y postdespolarizaciones tempranas y tardías, que van a llevar a todos estos pacientes a tener arritmias atriales no sostenidas. ¿Y por qué son importantes las arritmias atriales no sostenidas? Porque debemos estar pendientes de que algunos pacientes van a generar fibrilación auricular y por tanto tienen riesgo de hacer ACV isquémico. ¿Cuáles son los síntomas? Son muy importantes definir qué síntomas se asocian a las extrasístoles. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Algunos van a tener palpitaciones. ¿Cómo describen los pacientes las palpitaciones? Como un vacío en el pecho o en el cuello. Otros pacientes van a presentar disnea. En cuanto al electrocardiograma, como dijimos, se originan en un sitio diferente al nodo sinusal y por tanto la onda P va a tener algunas variaciones y pueden originarse en uno o diferentes focos. La onda P, alguna diferencia, generalmente puede estar invertidas, bifásicas o está un poquito anticipada, o podemos ver el PR que puede estar normal o ligeramente aumentado. ¿Yo puedo definir de dónde viene la extrasístole? Sí. Simplemente como hacemos con todas las arritmias o con las vías accesorias. Yo voy a ver de 1 y ABL, de 2, de 3 y ABF y voy a ubicar de dónde es esa extrasístole. ¿Por qué es importante ubicar de dónde viene la extrasístole? De las que son más importantes y las que se ha comprobado que son más importantes para los pacientes son las que vienen de las venas pulmonares y que probablemente se asocian también a que ese paciente pueda desarrollar fibrilación auricular más adelante.
Entonces, en el electrocardiograma, miren lo que les decía, esta es la P sinusal de este paciente y durante la extrasístole, esta es la P sinusal del paciente, durante la extrasístole cambia ligeramente, esta es un poquito más picuda y aquí tenemos un fenómeno de Ashman después de un ciclo largo o corto, tenemos una pequeña aberrancia de la rama y miren que aquí vemos la onda P que es un poquito más picuda que la sinusal del paciente. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de tener extrasístoles supraventriculares? Lo más importante es que ustedes entiendan que no son una causa de cardiomiopatía o de cardiopatía por sí solas. Yo debo determinar la frecuencia, cuáles son los factores desencadenantes, porque ya vimos que los pacientes con apnea del sueño, aquellos que tienen EPOC, que tienen obesidad, dislipidemia, van a tener más factores de riesgo para tener extrasístoles y debo determinar si el paciente tiene una alteración estructural adyacente. Entonces, ¿cómo voy a hacer la evaluación? Pues con el Holter, un ecocardiograma para determinar la estructura y la función cardíaca y no hay una indicación específica para hacer un estudio por electrofisiología. No todos esos pacientes deben ir al electrofisiólogo. Entonces, ¿realmente son benignas? Aquí vienen dos preguntas importantes. ¿Todas son benignas y cuántas son muchas? Entonces, acá llega un papel, tiene un papel muy importante la cardiomiopatía atrial. Y aquí tenemos varias preguntas sin contestar que nos hacen difícil la evaluación de estos pacientes. Esa cardiomiopatía atrial tiene, en estos pacientes se produce disfunción mecánica, un estado procoagulante, fibrosis y una disfunción eléctrica. ¿Y por qué tenemos unas preguntas sin responder? Porque realmente no sabemos cuál es una carga arrítmica importante. Si ustedes ven todos los estudios sobre extrasístoles y el riesgo que tienen de producir fibrilación auricular, todos los estudios tienen una carga diferente. Para algunos estudios son más de 500 en 24 horas, para otros son más de 700, para otros más de 3000. Entonces, realmente no sabemos cuál es la carga rítmica que es importante para cada paciente que sea capaz de producir esta cardiomiopatía atrial. Entonces, no tenemos un método estandarizado para hacer esta valoración. Y lo que yo puedo hacer o con lo que me puedo ayudar es, por ejemplo, pedirle un BNP al paciente si está mayor de 250 o está alterado, pues probablemente esté asociado a una cardiomiopatía atrial, además que la aurícula esté dilatada. ¿Ya? Es importante, ¿por qué? Porque esos pacientes van a generar, algunos pacientes con esta cardiomiopatía atrial pueden desarrollar fibrilación auricular y ACVs isquémicos. Entonces, miren los estudios que les decía. Entonces, hay algo muy importante, es que tenemos que tener una lectura crítica de estos estudios. Este es un estudio en el cual se incluyeron 392 pacientes con extrasístoles. Miren que la carga rítmica importante para este estudio eran más de 720 en 24 horas. Y ellos midieron mortalidad, ACV y fibrilación auricular. Y encontraron que en aquellos pacientes que tenían esta carga rítmica elevada, se asociaban con mayor riesgo de fibrilación auricular. Pero cuando miramos la tabla 1 de los pacientes que se incluyeron en este estudio, miren que aquellos que tenían más extrasístoles estaban más enfermos, tenían más hipertensión, más diabetes, más cardiomiopatía isquémica, más cardiomiopatía hipertrófica y más hipertrofia ventricular izquierda. Y eso de por sí ya son factores de riesgo para fibrilación auricular. Entonces, no sabemos si realmente es la carga rítmica de las extrasístoles lo que produce la fibrilación auricular o es que estos pacientes realmente estaban más enfermos. En cuanto al tratamiento, realmente no se requiere una terapia para los pacientes que están asintomáticos. A mí me gusta mucho esta guía, que es la guía de arritmias asintomáticas. Ellos definieron por un consenso de expertos, extrapolando lo de las extrasístoles ventriculares, que las extrasístoles atriales importantes eran más de 500 en 24 horas. Pero, ¿qué voy a hacer yo con los pacientes que tienen estas extrasístoles y no tienen síntomas? Realmente lo único que debo hacer es educar a mi paciente. ¿Educar a mi paciente para qué? Primero, para que no se asuste. Debo guardar la calma yo primero porque cuando nosotros vemos muchas extrasístoles nos asustamos mucho. Y segundo, tengo que educar a mi paciente sobre síntomas que pueden estar asociados a fibrilación auricular, decirle cómo son las palpitaciones, que de pronto disminuyan su capacidad funcional, eso sí lo debe hacer consultar. Si el paciente tiene síntomas y yo determino que el paciente tiene una cardiopatía estructural y alta carga rítmica, entonces ahí puedo ver si le voy a dar
manejo a ese paciente. Pero eh, tenemos que estar muy pendientes de si la primera línea de tratamiento van a ser los beta bloqueantes, porque les voy a mostrar algo bastante interesante más adelante. ¿Qué voy a hacer además con estos pacientes? Si está totalmente asintomático, además vimos que hay algunos factores de riesgo que hacen que se aumenten estas extrasístoles. Entonces, yo voy a controlar la pérdida de peso de mi paciente, que si tiene apnea del sueño utilice el CPAP, etcétera. Y algo muy importante es que aquellos pacientes que tengan una carga rítmica baja o moderada y que no se les haya documentado fibrilación auricular, no requieren anticoagulación. Y miren por qué les decía que los betabloqueantes los debemos manejar con mucho cuidado. Entonces, este es un estudio de pacientes, son 52 pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de eyección preservada y tenían un betabloqueante. ¿Ya? Y midieron la capacidad de estos pacientes de hacer ejercicio y el consumo máximo de oxígeno. Y a estos pacientes, algunos les dejaron el medicamento y luego los echaron a quitarles el medicamento. Y midieron la capacidad de hacer ejercicio y el consumo de oxígeno. ¿Y qué notaron o qué se dieron cuenta? Que aquellos pacientes que continuaban con el beta bloqueante disminuían su capacidad de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque se ponen muy bradicárdicos y eso estamos induciendo disfunción sinusal. Y aquellos a los que se les retiraba posteriormente el beta bloqueante mejoraban su capacidad de hacer ejercicio. Por tanto, en esos pacientes que tienen muchas extrasístoles, digamos cargas arrítmicas de 10%, 12%, lo que ustedes quieran, iniciar beta bloqueantes en estos pacientes asintomáticos no es una buena idea. Además, si llegan a algún sitio con esa bradicardia, en algún sitio que no sea el mejor, de pronto van a terminar con un marcapasos, ¿ya? Un marcapasos que es innecesario. Entonces vamos a volver al caso 1 de la paciente de 76 años asintomático cardiovascular que por unos exámenes de rutina le pidieron un Holter y un ecocardiograma. El ecocardiograma, fracción de eyección del 60%, aurículas de tamaño normal. Ahí yo ya voy descartando cardiomiopatía atrial estructural, ¿verdad? No tengo aumento del tamaño de las aurículas y está totalmente sintomática cardiovascular. Por más de que tenga muchas extrasístoles con una carga rítmica del 12%, ¿qué es lo que voy a hacer? Es manejo expectante y voy a educar a esta paciente. Vamos ahora con las extrasístoles ventriculares. Entonces son latidos extra del corazón que tienen un QRS ancho. ¿Qué tan frecuentes son? Son muy frecuentes y los vemos todos los días. La incidencia de la CVP en un electrocardiograma, que son 30 60 segunditos, es del 1 al 4% en los pacientes sin ninguna enfermedad cardíaca, o sea, pacientes totalmente sanos. La prevalencia en un Holter está entre el 40 y el 75%, y miren que con la edad también aumentan progresivamente. En niños menores de 11 años son menores al 1% y en pacientes mayores de 75 años hasta un 70%. Se asocian frecuentemente a cardiomiopatía isquémica y eso es lo que nos debe alertar en esos pacientes para hacer una buena historia clínica y determinar si tienen síntomas que nos estén llevando a pensar que tiene una cardiomiopatía isquémica. La prevalencia de cardiomiopatía asociada a estas CVPs es muy bajita, es del 7% y generalmente deben tener una carga rítmica mayor del 10%. Según el método con el que yo busque las extrasístoles, voy a tener más extrasístoles o menos extrasístoles. En un electrocardiograma de 12 derivaciones, que son 30 60 segundos, el 1%. En un EKG de 2 minutos, el 5,5%. En un Holter, 69%, o sea que son muy, muy frecuentes. Y el 80% de las personas sanas van a tener extrasístoles en un Holter. Hay factores asociados cardiovasculares y no cardiovasculares. Entonces, los pacientes que tengan un infarto agudo de miocardio, falla cardíaca, miocarditis, cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, alguna cardiopatía congénita, prolongación del QT, toxicidad por digoxina, hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, pueden tener extrasístoles. Los no asociados a la parte cardiovascular, EPOC, SAJOS, hipertensión pulmonar, endocrinopatías, uso de nicotina, alcohol, estimulantes, medicamentos simpático-miméticos como los betagonistas, descongestionantes, antihistamínicos, drogas ilícitas como la cocaína, las anfetaminas y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Debemos determinar cómo son los síntomas de las extrasístoles y nuevamente tenemos palpitaciones
algunos pacientes refieren mareo, algunos pacientes les da tos, un vacío acá en el cuello o en el pecho. Y algo muy importante, que es como una de las consultas más frecuentes de los electrofisiólogos, es la pseudobradicardia. Recuerden educar a sus pacientes para que no se tomen el pulso con el pulsioxímetro, porque es un aparato que está diseñado para medir el oxígeno a través del pulso, pero se equivoca mucho con el pulso. Y si tenemos extrasístoles, él va a ver los picos máximos de la frecuencia y va a obviar lo que está en la mitad. Y si es una extrasístole, pues va a decir que el paciente va a 30 latidos por minuto. Entonces, en el electrocardiograma las puedo tener aisladas en bigeminismo, en trigeminismo, en cuadrigeminismo. Acordémonos que si tenemos 3 o más ectopias consecutivas, ya decimos que es una taquicardia ventricular no sostenida. Acá tenemos un ritmo nuevamente bigeminado, un latido sinusal y una extrasístole, un latido sinusal y una extrasístole, trigeminado, dos latidos sinusales y una extrasístole. Entonces, ¿cómo voy a hacer la evaluación? Primero voy a determinar si el paciente tiene síntomas asociados a las extrasístoles. ¿Cómo hago eso? Con un Holter y correlaciono con los síntomas. Voy a hacerle un ecocardiograma para definir la anatomía y la funcionalidad de este paciente, una prueba de esfuerzo y estudios de laboratorio. Entonces, si está asintomático, debo mirar el examen físico, la relación con el ejercicio y la recuperación inmediata, que es muy importante, y el ecocardiograma, pues que sí está normal. Entonces, miren por qué es importante evaluar con la prueba de esfuerzo estos pacientes con extrasístoles. Entonces, todos sabemos y hay estudios que dicen que si tenemos un paciente con una cardiomiopatía isquémica y yo le hago una prueba de esfuerzo y aumentan durante el ejercicio, pues eso es de mal pronóstico, ¿verdad? Porque están aumentando o pueden generar taquicardia ventricular. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no tienen cardiomiopatía estructural y que además están asintomáticos? Este estudio es bastante interesante, incluyendo 5.486 pacientes totalmente asintomáticos y midieron, eran pacientes que tenían CVPs o extrasístoles de alto grado. ¿Qué eran extrasístoles para ellos de alto grado? Que fueran muy frecuentes, más de 10 en una hora, que fueran de varios focos o de diferentes morfologías, como ven acá, que tuvieran pares o taquicardia ventricular no sostenida o que tuvieran un intervalo de acoplamiento muy corto, que fueran capaces de producir fenómeno de RNT. Y midieron la mortalidad por causa cardiovascular. ¿Y qué encontraron en el estudio? Que aquellos pacientes que hacían las extrasístoles durante el ejercicio, eso no aumentaba el riesgo de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, aquellos pacientes que las hacían durante la recuperación inmediata, eso aumentaba el 1.7, 1.7 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular. La hipótesis que está en el estudio es que hay una recuperación incompleta del sistema parasimpático y eso es pues deleterio para estos pacientes. Entonces, ¿realmente son benignas? Eh, ¿Qué porcentaje de pacientes va con muchas extrasístoles? Va a tener cardiomiopatía asociada a estas extrasístoles. Y vamos a empezar definiendo qué es la cardiomiopatía asociada a estas CVPs. Es el desarrollo de una disfunción ventricular izquierda causada únicamente porque el paciente tenga muchas extrasístoles. ¿Cuántas son muchas extrasístoles? Una carga mayor al 10%. ¿Y cómo yo defino que tengo la cardiomiopatía? Cuando empeora la fracción de eyección por lo menos un 10% debido a estas extrasístoles. ¿De dónde sacamos que eran importantes o una carga rítmica importante es mayor al 10%? De estos estudios. Miren que la carga rítmica que es importante es entre el 16 y el 24%, que es la más importante para riesgo de mortalidad. Acá vean cómo la carga rítmica va aumentando progresivamente desde el 7% al 50% y va disminuyendo la fracción de eyección. ¿Y cuál es el mecanismo que se ha propuesto? Hay varios mecanismos, pero generalmente puede ser un desorden del calcio inducido. Hay un mecanismo de liberación alterado del calcio en los canales de calcio tipo L y en los receptores de reanodina. Y esa es como la propuesta del mecanismo. Y hay algunas alteraciones genéticas que ya les voy a nombrar que pueden hacer que estos pacientes generen cardiomiopatía, porque realmente no todos los pacientes que tenemos con extrasístoles y con una carga rítmica mayor del 10% generan cardiomiopatía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos pacientes? Una disfunción sistólica, dilatación del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral y la característica más importante es que yo le suprimo las extrasístoles y después de 2 a 12 semanas la fracción de eyección debe aumentar.
Entonces, como decíamos, no todos estos pacientes van a desarrollar cardiomiopatía. Entonces, se ha visto asociada a esta mutación genética, que es una variante missense en el R222Q. Se asocia más al sexo masculino, aquellos pacientes que tienen palpitaciones por más de 30 meses y una variabilidad del intervalo acoplamiento bastante importante. Hay unas características de las CDPs que las hacen no tan buenas. Aquellas extracélulas que son muy anchas, con un QRS mayor de 150. Eso ya le hace pensar a uno que pueden ser epicárdicas, que tengan una PR retrógrada o que tengan unos intervalos de acoplamiento menores de 450, que sean de diferentes morfologías y que no estén asociadas al tracto de salida del ventrículo derecho. Acá tenemos las que están asociadas pues a cardiomiopatía y miren que algo muy importante es que son generalmente monomórficas y son de otra parte que no sean el tracto de salida del ventrículo derecho. El tratamiento en asintomáticos no se requieren pruebas adicionales, no se requiere un tratamiento y tranquilizar al paciente. Entonces, solo vamos a tratar a los pacientes que tengan una alta carga rítmica, que tengan la fracción de eyección reducida y que no tengan, pues, una cardiomiopatía estructural. Entonces, ¿cuántas son importantes? Más del el 10%. Entonces, solo voy a tratar con ablación a aquellos pacientes que cumplan todos estos criterios. Cardiomiopatía, o sea, fracción de eyección disminuida, que esté muy sintomático y tenga una alta carga rítmica. ¿Con qué? Idealmente con ablación, le puedo poner medicamentos y considero que la supresión de esas CVP es exitosa si la carga rítmica se reduce más del 80%. Entonces vamos a ir a los casos clínicos. Entonces, paciente de 62 años con disminución de la clase funcional y angina, con un ecocardiograma con una fracción de eyección del 42%, con una carga rítmica muy importante del 19,6%. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese paciente? Le voy a realizar una coronariografía porque probablemente este paciente tenga enfermedad coronaria. En el caso 3, paciente de 36 años, asintomática cardiovascular, simplemente la auscultaron arrítmica con un ecocardiograma normal, con una fracción de eyección del 63%, con una carga rítmica del 3%. ¿Qué voy a hacer? Simplemente manejo expectante y tranquilizar a mi paciente. ¿Qué pasa si encuentro una taquicardia ventricular en un holter? Entonces, sin enfermedad cardíaca estructural, es infrecuente el 0,7%, pero en la población geriátrica llega hasta el 10%. Y con enfermedad cardíaca estructural es muy frecuente, del 30 al 80% y generalmente es isquémica. El objetivo es que yo voy a descartar cardiomiopatía estructural o eléctrica. Debo hacer una buena historia clínica, preguntarle si hay antecedentes de muerte súbita cardíaca. En el paciente, mirar el QT, siempre nos olvidamos del QT, pero es muy importante, y hacer una resonancia magnética o toda la evaluación para descartar cardiomiopatía estructural. En ausencia de enfermedad cardíaca estructural, siempre voy a tener que correlacionar con los síntomas. Le puedo iniciar manejo con betabloqueantes, con verapamilo o con amiodarona, y los asintomáticos no requieren tratamiento. ¿Por qué? Porque el pronóstico de estos pacientes es benigno. ¿Ya? Hay estudios observacionales con mal pronóstico, pero solamente para aquellos que tienen cardiomiopatía estructural. Estudios pequeños que han descartado enfermedad coronaria tienen baja tasa de eventos cardíacos, y estudios en pacientes con marcapasos, en aquellos que encontramos TB no sostenida, no han demostrado un peor pronóstico. Y lo que debo hacer es buscar exhaustivamente la cardiopatía estructural. Este es un estudio que, miren qué tan bueno es ponerle a esos pacientes con enfermedad coronaria y TB monomórfica no sostenida solamente antiarrítmicos. Eran pacientes con fracción de eyección del 40%, con TB no sostenida asintomática, y fueron llevados a estudios electrofisiológicos. Aquellos que se inducían la taquicardia ventricular, le ponían antiarrítmicos o le ponían un CDI antiarrítmicos. Y lo que realmente mejoró la sobrevida de estos pacientes o los eventos de estos pacientes era aquellos que tenían el CDI más la terapia, el CDI con la terapia médica. Si encuentro una bradicardia, ya casi vamos a terminar.
Entonces, la bradicardia se definió hace mucho tiempo como menor de 60 latidos por minuto, pero realmente esos pacientes no van a tener síntomas. En estudios poblacionales encontramos que es importante menos de 50 latidos por minuto y las que producen síntomas generalmente son menos de 40 latidos por minuto. ¿Qué me produce disfunción sinusal? ¿Qué me produce bradicardia? Disfunción sinusal y bloqueos auriculoventriculares. Yo tengo todas estas tablas de qué me puede producir. Bradicardia sinusal o bloqueos, debo conocer todos estos medicamentos y debo conocer todas estas alteraciones que me pueden producir bradicardia. Y en cuanto a los síntomas, yo puedo estar totalmente asintomático o inestable. Si probablemente si yo lo encuentro en un holter, pues de pronto probablemente el paciente no esté muy sintomático. Entonces voy a definir si necesita uno un marcapasos definitivo. Voy a definir si tiene disfunción sinusal o bloqueo auriculoventricular. En cuanto a la disfunción sinusal, no va a ser dependiente el tratamiento del pronóstico, sino por los síntomas. Entonces, solo le voy a poner un marcapasos o voy a tratar este paciente cuando el paciente tenga síntomas asociados a la disfunción sinusal. Y en cuanto al bloqueo AB, este sí va a depender de los síntomas y el pronóstico, porque estos pacientes pueden tener falla cardíaca, muerte súbita por asistolia y muerte súbita por arritmias. El bloqueo de primer grado se comporta como la disfunción sinusal. Yo solamente lo voy a tratar si tengo un PR que es muy largo. Ya algunos pacientes pueden desarrollar síndrome de marcapasos sin marcapasos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el PR está mayor de 300 milisegundos, a veces esa contracción auricular va a encontrarse con las válvulas auriculoventriculares cerradas y van a generar ondas en cañón y eso va a producir una disincronía auriculoventricular que produce síntomas de falla. El Movitsuno también. Acuérdense que el Movitsuno es es una característica normal del nodo sinusal. Entonces, si el paciente está dormido y hace un Moetsuno, es normal. Durante el día no. Para los bloqueos AB de segundo grado avanzados y completos, entonces ese sí voy a definir que le voy a poner un marcapasos. Ese requiere un marcapasos. Y algo que es muy importante es que durante los interrogatorios a veces tenemos pacientes que tienen convulsiones, se tratan por convulsiones, les ponen medicamentos por convulsiones y realmente lo que tienen son bloqueos AB completos. Y cuando hacen la sistolia, pues hacen taquicardia ventricular y se desmayan y alcanzan a convulsionar. Muchas gracias, Oriana.